Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos un poco tocados. Si eres fan de Demet Özdemir, o si simplemente te fascina el mundo de las celebridades turcas y sus vidas, prepárate, porque lo que vamos a desvelar hoy es realmente impactante. Estamos hablando de una revelación que ha sacudido los cimientos de la moral de muchos, una frase que resume un sentimiento de profunda tristeza y desilusión. Demet Özdemir Vera Kanasi me destrozó la moral. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles, a intentar comprender qué llevó a Demet a sentirse así, y por qué este sentimiento ha resonado tan fuerte en el público. ¿Qué pudo haber visto? ¿Qué ocurrió con Kan que provocó esta devastadora reacción? Abróchense los cinturones, porque esta historia tiene tela, y mucha. Y antes de que nos adentremos por completo, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des a ese botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Así nunca te perderás ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La frase Demet Özdemir Vera Kanasi me destrozó la moral surge en un contexto muy específico. Se refiere a un momento o quizás a una serie de eventos que involucran a la querida actriz turca Demet Özdemir y al actor Can Yaman. Ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Sanem y Kan, respectivamente. Su química en pantalla era innegable, catapultándolos a la fama internacional y generando una legión de seguidores que soñaba con verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y aquí es donde entra la intriga y la decepción. Cuando hablamos de Vera Kanasi, ¿a qué nos referimos? Las interpretaciones varían, pero la que más fuerza ha cobrado es la relacionada con la vida personal de Can Yaman, específicamente su relación o supuestas relaciones sentimentales posteriores a su salto a la fama internacional, especialmente cuando comenzó a trabajar en Italia. Para muchos fans, la imagen idealizada de Can Yaman, esa que construyeron a través de su personaje en Erkenci y de sus apariciones públicas iniciales, chocaba de frente con algunas de las noticias que comenzaron a circular. Se habla de un cambio en su actitud, de un estilo de vida diferente al que muchos esperaban, e incluso de un aparente desinterés por mantener la imagen que lo había hecho tan popular en Turquía. Demet Özdemir, siendo su compañera de reparto y alguien que compartió esa intensa etapa de fama con él, sin duda tuvo una perspectiva privilegiada de todo lo que ocurría. Y si ella, que estuvo tan cerca, expresó esa profunda decepción, es porque algo debió ser realmente significativo. La moral a la que se refiere Demet no es solo un sentimiento personal, sino que también refleja la moral de una parte del fandom. Cuando admiramos a un artista, no solo valoramos su talento, sino que a menudo construimos una imagen idealizada de su persona. Esperamos que sean coherentes con los valores que proyectan, que mantengan una cierta integridad. Y cuando vemos a esa persona, o tenemos indicios de que está actuando de una manera que consideramos poco honorable, o que simplemente no está a la altura de nuestras expectativas, la decepción puede ser profunda. Imaginen la situación. Demet y Can trabajaron juntos de manera muy intensa. Seguramente desarrollaron una amistad, o al menos una relación profesional muy cercana. Compartieron el éxito, las giras, las entrevistas. Ver a alguien con quien has compartido tanto dar un giro que no esperabas, o que te resulta difícil de comprender, debe ser complicado. Y si además ese giro afecta la percepción pública de ambos, la presión y el impacto emocional pueden ser aún mayores. Las especulaciones sobre qué vio Demet Özdemir exactamente son muchas. ¿Se refiere a su forma de relacionarse con otras mujeres? ¿A un cambio de prioridades en su carrera? ¿A un comportamiento que ella consideró poco profesional o irrespetuoso? Sin una declaración explícita y detallada de Demet Özdemir sobre este punto, solo podemos basarnos en lo que se ha rumoreado y en la interpretación de sus palabras. Pero el hecho de que esa frase haya resonado tan fuerte sugiere que la situación debió ser visible, para ella, muy perturbadora. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sus propias vidas, sus propios errores y sus propios caminos. A veces la imagen pública que proyectan es cuidadosamente construida, y la realidad puede ser mucho más compleja. Sin embargo, para los fans, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse difusa. Y cuando esa línea se rompe de una manera que genera desilusión, el impacto emocional puede ser considerable. Lo que hace que esta revelación sea tan impactante es la figura de Demet Özdemir. Ella es vista como una actriz talentosa,
amable y con una gran conexión con su público. Cuando alguien como ella expresa una profunda decepción, es difícil de ignorar. Su moral destrozada no es un simple comentario, es un reflejo de una experiencia personal que sin duda la afectó profundamente. Además, el hecho de que la frase se refiera a ver a Khan así, sugiere una observación directa, no un rumor de terceros. Demet no dijo escuché que Khan está, sino ver a Khan. Esto le da un peso adicional a sus palabras. Implica que hubo algo tangible que presenció, algo que pudo constatar con sus propios ojos y que la llevó a esa conclusión. Podríamos pensar en diferentes escenarios. Quizás vio a Khan en una situación comprometedora, o en medio de un comportamiento que la decepcionó profundamente. Quizás fue testigo de cómo él manejaba una situación difícil, o cómo interactuaba con otras personas de una manera que a ella le pareció inaceptable. La naturaleza exacta de lo que vio sigue siendo un misterio, pero el impacto es innegable. Y aquí es donde también entra la cuestión de la presión de las redes sociales y de la opinión pública. Cuando una figura pública como Demet Özdemir expresa algo así, inmediatamente genera un torbellino de comentarios y especulaciones. Los fans se dividen entre quienes la apoyan y quienes defienden a Khan, o quienes intentan justificar su comportamiento. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la relación entre los artistas y su público. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a opinar sobre la vida privada de las celebridades? ¿Cuándo cruza la línea la admiración y se convierte en una intromisión o en una expectativa poco saludable? La frase de Demet Özdemir, aunque centrada en su experiencia personal, inevitablemente nos lleva a estas preguntas más amplias. Para entender mejor el contexto, es importante recordar el fenómeno Erkenci-Kuş. La serie fue un éxito rotundo, y la pareja Sanem y Khan se convirtió en un fenómeno. La química entre Demet y Khan era tan palpable que muchos querían que su romance traspasara la pantalla. Cuando esto no sucedió y luego comenzaron a surgir rumores y noticias sobre la vida personal de Khan, para algunos fans fue una gran decepción. Demet Özdemir, al ser una figura pública, también está bajo escrutinio constante. Su vida personal, sus amistades, sus relaciones, todo es objeto de atención. Que ella misma exprese una decepción tan fuerte hacia un colega y amigo con quien compartió una experiencia tan significativa, nos hace pensar en la seriedad del asunto. Podemos especular sobre si el comportamiento de Khan iba en contra de los valores que Demet representa o que ella considera importantes. Quizás vio en él una falta de humildad, una actitud arrogante o un desprecio por las personas que lo habían apoyado. O tal vez simplemente fue algo que la hizo dudar de la persona que creía conocer. La frase es potente porque encapsula un sentimiento de pérdida, no solo de la imagen idealizada de Khan, sino quizás también de la camaradería y la complicidad que compartieron durante el rodaje de Erkenci-Kuş. Si Demet, alguien que estuvo en el epicentro de esa experiencia, se sintió así, es comprensible que muchos fans que se identificaban con ella también se sintieran decepcionados. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas hay personas con sus propias luchas, sus propios demonios y sus propias decisiones. Y aunque como público tenemos el derecho de admirar y seguir de cerca sus carreras, también debemos ser conscientes de que no somos dueños de sus vidas ni de sus decisiones. El impacto de esta revelación en la comunidad de fans ha sido significativo. Muchos han compartido sus propias interpretaciones, sus decepciones y sus reflexiones sobre la vida de las celebridades. La frase Demet Özdemir ver a Khan así me destrozó la moral, se ha convertido en un eslogan para aquellos que sienten una profunda decepción por el comportamiento de una figura pública que admiraban. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la reflexión. Nos queda la comprensión de que la fama puede ser un arma de doble filo, y que las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Nos queda la empatía hacia Demet Özdemir, por haber tenido que lidiar con una situación que, según sus propias palabras, le destrozó la moral. Y nos queda la lección de que a veces, la realidad dista mucho de la fantasía que construimos en nuestras mentes. En resumen, la frase Demet Özdemir ver a Khan así me destrozó la moral, hace referencia a un momento de profunda decepción que la actriz turca sintió al observar algo en Can Yaman que la impactó negativamente. Aunque los detalles exactos de lo sucedido son objeto de especulación, el sentimiento expresado por Demet ha resonado fuertemente en su fandom, reflejando una desilusión compartida por la brecha entre la imagen idealizada de un artista y la realidad de su vida personal. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre el público y las celebridades, y sobre las expectativas que depositamos en ellos.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por escuchar nuestras reflexiones sobre un tema tan delicado e intrigante. Esperamos que les haya resultado informativo y que les haya invitado a pensar. Nos encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué creen que pudo haber visto The Met? ¿Cómo les afecta a ustedes cuando una celebridad que admiran los decepciona? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.